misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro use mis redes, que otro use el telar. Mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy jueves de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, jueves día 18 de marzo del 2021. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo que de dura cerviz. Por eso déjame, mi ira se va a encender,
contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia, para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 105 dice lo siguiente: Acuérdate de mí, Señor, por tu amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por tu amor a tu pueblo. En Noret se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5, versículos del 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concebido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viniere en nombre propio, a ese sí que lo recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, es quien tiene vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a escuchar la reflexión que nos manda nuestro hermano misionero claretiano Alejandro Carballo.
Es importante el tema. Hay una profundidad muy importante en las Sagradas Escrituras del día de hoy. Vamos a buscar ese enriquecimiento de nuestra alma. Vamos a ello. Dice nuestro hermano Alejandro, dice que el pueblo de Israel tuvo muchas ocasiones a lo largo de su vida, de su historia, de comprobar la acción de Dios en su vida. Más de una vez estuvo al borde de la desaparición. Consúltese la historia de Egipto o la vida de la reina Esther, y se vieron salvados de forma milagrosa. Dicho con otras palabras, podían haber sido más fieles a la alianza que Dios, de forma puramente grandiosa, concretó con ellos. Y sin embargo, nada de eso. Al faltar a Moisés, todo se retorció. Se hicieron un becerro de oro, se inclinaron para adorarlo. Desagradecidos una vez más, estuvieron al borde de la destrucción. Menos mal que Moisés era hábil en el arte del diálogo. Sobre todo sabía que Dios era fiel, aunque el pueblo no lo fuera tanto. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda la tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia, para que la posea por siempre. Y Dios se arrepiente. Dios se arrepiente. Nuestra vida es como la del pueblo de Israel. Momentos de mucha cercanía a Dios nuestro Padre, porque a Dios nuestro Padre, y ocasiones en las que otros ídolos, poder, dinero, trabajo, envidias, pornografía, etc., entran en nuestras vidas, llenan nuestros corazones y no dejan hueco para Dios. Es lo que hay. Dios se arrepiente aún así. Esa misericordia de Dios es infinita. Dios, al ver aún así que no lo seguimos, aún sigue amándonos. Tenemos que cambiar, debemos cambiar. Sigue diciendo nuestro hermano Alejandro, dice: ¿cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Es la crítica muy dura de Jesús. Es que la salvación no está nunca garantizada, aunque seamos de los de Moisés, de los de la vieja guardia, de los de toda la vida en la parroquia. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Ahí nos juzgamos todos mucho. No es cómo empieza nuestra historia, sino cómo acaba. Seguramente en nuestra vida hemos sido agraciados con muchos dones por parte de Dios, y con mucha probabilidad no siempre lo hemos agradecido lo suficiente, o incluso le hemos dado la espalda. Nos hemos negado a aceptar esos dones y los hemos desaprovechado. El que esté libre de estos pecados, que tire la primera piedra. Jesús nos recuerda que ya tenemos todo lo necesario para salvarnos. Moisés, los profetas y su mismo testimonio. Así que hay que revisarnos, ajustar lo ajustable y seguir siempre buscando la voluntad del Padre. Que así sea. Gracias, hermano Alejandro, por tu gran reflexión. Efectivamente, es así. Cuando nos dice el Señor en el Evangelio de hoy, dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y ese es verdadero, el testimonio que da de mí. El Señor dio testimonio de él Juan Bautista. Dio testimonio de él el mismo Moisés, antes de que él muchos siglos antes.
y dio testimonio a Moisés de él. Y Dios le dice que él ve mi rostro y hablamos de cara a cara. Estaba hablando con el Hijo, estaba hablando del Hijo de Dios. Y dice el Señor, nuestro Dios, dice, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Y Moisés dice, Dios le dice al pueblo de Israel, dice, Moisés es el único que ve. Los profetas nunca vieron a Dios y creyeron en Dios. Pero Moisés es el único que veía a Dios cara a cara. Estaba viendo a Jesús, porque Él es el Verbo, antes de la encarnación. Antes de la encarnación. Debemos ser conscientes de que ese punto de la Sagrada Escritura de hoy es importantísimo. Importantísimo. Que Moisés ya hablaba de Jesús, porque ya lo tenía delante. Ya hablaba de la venida de Dios al mundo. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Dios que también, la palabra que también era Dios, se hizo carne a través de nuestra Madre Santísima. Cogió, a través del Espíritu, cogió la carne, la sangre de nuestra Madre Santísima, y con la sombra del Espíritu Santo se reencarnó en un cuerpo para que todo el mundo lo tuviera delante, y gracias a él, como cordero en este mundo, dio su vida, la carne la volvió a dar para la salvación del mundo. Debemos ser conscientes de eso. Es importantísimo. Y radica todos los pilares de toda nuestra fe. Debemos ser conscientes de eso. Bueno, hermanos, es importante que comprendáis ese punto, que es esa glorificación que debemos creer siempre en nuestro Dios. Siempre debemos creerlo, siempre debemos amarlo. Vamos a dar lectura al capítulo 9 del libro de los Reyes. Bajo el título de Segunda Visión de Salomón. Cuando acabó Salomón de construir el templo del Señor, el palacio real y todo cuanto había propuesto hacer, se le apareció al Señor por segunda vez, como se le había aparecido en Gabón, y le dijo: he escuchado la oración y súplica que me has hecho. He santificado este templo que has construido, para que resida en él mi nombre por siempre, y para que en él estén siempre fijos mis ojos y mi corazón. En cuanto a ti, si andas en mi presencia, como anduvo tu padre David, con pureza y rectitud de corazón, si cumples todo lo que te mande, y si guardas mis leyes y mis mandamientos, yo consolidaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como se lo prometí a tu padre David, cuando le dije: no te faltará un varón sobre el trono de Israel. Pero si vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí, y no guardáis mis leyes y mis mandamientos que yo os he prescrito, si os vais a servir a dar culto a dioses ajenos, exterminaré a Israel de la tierra que les he dado, y retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre. Israel será irrisión y burla de todos los pueblos. Ese templo será reducido a un montón de ruinas. Todo el que pase delante de él se quedará asombrado y silbará. Preguntarán: ¿por qué ha tratado así el Señor a esta tierra y a este templo?
Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de Egipto, y se fueron a servir y a dar culto a dioses ajenos. Por eso ha traído sobre ellos tantos males. Salomón construyó 2 edificios, el templo del Señor y el palacio real. En 20 años, Hiram, rey de Tiro, había suministrado a Salomón madera de cedro y ciprés y oro. Y Salomón entregó a Hiram 20 ciudades en la región de Galilea. Hiram fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, y como no le gustaron, dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y les dio por nombre: tierra de Kabul, hasta nuestros días. Hiram había mandado al rey 4.140 kilos de oro. La leva de prestación personal que el rey Salomón impuso para construir el templo del Señor, su palacio en Terraplén y la muralla de Jerusalén, Jasob, Megiddo y Gezer, fue así. Faraón, rey de Egipto, se había apoderado de Gezer y le había pegado fuego, matando a los cananeos que habitaban en la ciudad. Y le había dado luego en dote a su hija, esposa de Salomón. Salomón reedificó Gezer, Bejorón de abajo, Balat y Tamar en la parte desierta del país, así como las ciudades almacenes para los carros y las caballerías. Hizo todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio de su jurisdicción, a los que quedaban de los amoreos, hitas, fereceos, heveos y jebuseos, no pertenecientes al pueblo de Israel, a los que los israelitas no habían podido exterminar. Salomón les impuso un servicio de prestación personal hasta nuestros días. Los israelitas no les impuso trabajos forzados. Ellos eran sus guerreros, cortesanos, generales perfectos y capitanes de carros y caballerías. Los jefes y los capataces que tenía el rey Salomón los mandó de los obreros. Eran 550 cuando la hija del faraón se trasladó a la ciudad de David. El palacio que le había edificado Salomón construyó el Terraplén. 3 veces al año ofrecía Salomón holocaustos y sacrificios de reconciliación sobre el altar que había levantado. Quemaba incienso delante del Señor cuando hubo ultimado el templo. El rey Salomón construyó además una flota Esgogón Gezer junto a Elat, en la costa del Mar Rojo, en el territorio de Edom. Hiram mandó como tripulantes a servidores suyos, marineros expertos en las cosas del mar, que con los siervos de Salomón fueron Ofir y trajeron unos 15.000 kilos de oro para el rey Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 9 del primer libro de los Reyes? Al leer el capítulo me viene a la mente estamos hablando en el Antiguo Testamento, pero me viene a la mente el Nuevo Testamento una parábola que dice nuestro Señor, que dijo a los fariseos, a los levitas y a los fariseos, le dice así claramente: ¿qué puede hacer el dueño de una finca si da en dote para que la trabajen una finca a unos administradores y manda unas veces al año unos encargados a recoger la parte que le corresponde al dueño, y matan a sus encargados, y además manda al hijo y también lo cuelgan con el fin de quedarse con la herencia? ¿Qué le dicen los fariseos? Pues el dueño de la finca debían darle esa finca
a otro administrador que pueda manejarla y garantizar sus ingresos, efectivamente. Y viene a recordarme en el capítulo 9 del primer libro de los Reyes, lo mismo que dice: este templo será reducido a un montón de ruinas, todo el que pase, a partir del versículo 8, este templo será reducido a un montón de ruinas, todo el que pase delante de él se quedará asombrado y silbará. Preguntarán: ¿por qué ha tratado así al Señor esta tierra y este templo? Y ahí me viene a recordar también cuando dice el Señor: este templo lo destruiré en 3 días, lo volveré a levantar. Él hablaba de levantar el cuerpo, la resurrección de su cuerpo, que es el verdadero templo. Nosotros somos el verdadero templo. Pero él lo destruía, ¿por qué? Porque en el capítulo 9, versículo 8 del primer libro de los Reyes, el que trate mal al Señor, ese Dios dijo perfectamente: destruiré ese templo. Ya en el Antiguo Testamento, y eso no lo dicen nuestros hermanos judíos, no lo cuentan. Nos lo dice perfectamente en aquí. El Antiguo Testamento está tomado del libro de ellos. Y en el capítulo 8 nos lo dice perfectamente: este templo será reducido a un montón de ruinas, todo el que pase delante de él se quedará asombrado, silbará. ¿Por qué han tratado así al Señor, el Señor, a esta tierra y a este templo? Y responderán: porque abandonaron al Señor, su Dios, que había sacado a sus padres de Egipto, y se fueron a servir y dar culto a dioses ajenos, porque ha traído sobre ellos tantos males. Todo tiene unión, todo se une. Los grandes levitas, los grandes sacerdotes del templo de Jerusalén, cuando trataron a nuestro Señor, lo acusaron falsamente, se abandonaron al camino de Dios. ¿Qué hizo? Dios cumplió su palabra, la destrucción del templo de Israel. Y ya lo decía nuestro Señor Jesucristo, cuando sabía que iba pues a morir: ese templo va a quedar destruido, porque él cumplía con las Sagradas Escrituras, sabía que la profecía estaba aquí en las Sagradas Escrituras. Ya desde Dios Padre, desde el Antiguo Testamento, ya se determinaba que el templo de Dios, como no respetaran a Dios, ese templo que iba a quedar destruido totalmente. Porque abandonaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de Egipto, y se fueron a servir, a dar culto a dioses ajenos. Es así, es así. Por eso es importante. He cometido un error, y yo decir, ya solamente con el hecho de decir: yo no soy pecador, yo soy... No, ya lo hemos visto en los evangelios estos que hemos leído estos días pasados. No, sin embargo, el que iba, el publicano que iba: ay, sí, Señor, soy pecador, pido perdón. El que es humillado será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Viene todo unido. No hay nada que no es en la Escritura no esté unido con nuestra realidad cotidiana. Cuando nos dice hoy que abandonamos las iglesias, que no ayuda, nos dice nuestra Madre Santísima: no dejéis a mi hijo solo en el sagrario. Lo dice en las apariciones de Garabandal, lo explica claramente. No dejéis a mi hijo solo en el sagrario. Dejamos las iglesias solas, abandonadas. No damos culto al Señor.
No adoramos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Nos apartamos del camino. Somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros los que no cumplimos el mandamiento, no Dios. Dios espera que en nosotros un espíritu de luz, porque lo destruimos las iglesias, quemamos las capillas, quemamos todo, rompemos las imágenes que veneramos, no adoramos, veneramos. Y encima queremos decir, yo soy santo, yo soy santo. No, así no. Nos lo explica muy bien en este capítulo 9. Capítulo 9 a partir del versículo 8. Léanlo bien. Capítulo 9 del primer libro de los Reyes a partir del versículo 8. Es importante. Este templo será reducido a un montón de ruinas. Todo el que pase delante de él quedará asombrado y silbará. Preguntarán, ¿por qué ha tratado así al Señor a esta tierra? ¿Por qué ha tratado así el Señor a esta tierra y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que habían sacado a sus padres de Egipto y se fueron a servir y dar culto a dioses ajenos. Por eso han traído sobre ellos tantos males. Se han apartado. El pueblo que se aparta del camino de Dios. No puedes decir, tengo aquí a Dios lo tengo aquí delante, pero doy media vuelta y salgo de la iglesia hoy en la vida real y ya me da igual. Yo adoro a todo, yo adoro a todo. No. Sirve de ejemplo, sé ejemplo en tu vida, sé ejemplo de Dios, sé espejo, reflejo del amor de Dios hacia los demás. Es así como debemos ser, como el Señor nos enseña, como el Padre nos enseña. Debemos comprenderlo. Eso es importantísimo. El que no lo comprenda está perdido. Yo rezaré para que cualquier día, se dé cuenta de sus errores y vuelva al camino de la luz. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.